Seguimos esta noche en Minuto Uno reflejando la realidad, lo que otros cada vez te cuentan menos y cada vez te muestran menos. Y pese a que el gobierno intenta armar un relato donde te dice que la inflación tremenda del mes de septiembre, la de octubre, son fenómenos temporarios, pero no ha podido dominar y sigue el aumento todos los días en los precios de los elementos básicos de la canasta familiar. Fíjese, nuevos datos de aumentos que se vienen, que van a seguir engrosando la inflación. El subte, por ejemplo, también va a empezar a aumentar de a poquito, pero fíjate vos cómo avanza el tarifazo. Planean aumentar el pasaje 1 peso por mes desde noviembre hasta llevarlo a 16.50 el boleto del subte. Este sí que va a ser un subtazo. Se realizó hoy la audiencia pública no vinculante donde Base presentó el cuadro tarifario. El boleto ya había aumentado más de un 66% en agosto, cuando pasó de 7.50 a los 12.50 actuales. El pase del premetro sin combinación aumentará también 50 centavos por mes hasta alcanzar los 6 pesos. Es decir, que te van a llevar la tarifa del subte a 16.50. Otro golpe al bolsillo. Y después el gobierno dice que la inflación va a bajar. Las prepagas, nuevo aumento en las prepagas que te hace también doler el bolsillo, ¿Y cómo? La medicina privada aumentará por 5ª vez a partir de diciembre. Con el nuevo incremento llegará a un total de casi un 40% de suba, por lo que será el único servicio que se aproxima más a la inflación prevista para este año. Y fíjese, la crisis, lo que está produciendo en muchas empresas de nuestro país. Cada vez más empresas piden al Ministerio de Trabajo asistencia para pagar sueldos. Caída de ventas por la crisis. Más empresas piden que el gobierno pague parte de los sueldos. Ya hay 140 solicitudes que abarcan a 15.000 empleados. Ingresan 10 por semana. Esto es, Fernando, los famosos repro que el gobierno de Macri prácticamente ha archivado, ¿no? Así es, Gustavo, son los repro que en el gobierno anterior se usaron para, por ejemplo, pilotear toda la crisis del 2008, cuando la crisis financiera internacional pegó muy duro. Con los repros se logró sostener el nivel de empleo. El gobierno de Mauricio Macri prácticamente los abandonó, pero ahora con este nivel de crisis está teniendo la necesidad de recuperarlos para sostener un poco el nivel de empleo, porque es uno de los más afectados en esta crisis, es el empleo, y lo estamos viendo en los números de desempleo que están creciendo. Pero hoy, Gustavo, estábamos comentando la discusión del presupuesto. Se conoció los datos del déficit fiscal de septiembre y el gobierno lo festejó y con muchas ganas, porque dice logró bajar el déficit y logró sobrecumplir la meta que tiene firmada con el FMI. Claro que esto fue con una brutal reducción del gasto, especialmente todo lo que tiene que ver con la inversión en obras públicas y con los subsidios económicos. Bueno, a ver, ahí, Fernando, me parece muy importante lo que estás marcando vos. Ahí está el objetivo del gobierno. No le importa a qué sector pegue y a base de la recesión, pero es cumplir con el Fondo Monetario Internacional, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Exacto, pero como sabes que hay un dato que llama mucho la atención y que es una luz ya bastante firme de alerta. La recaudación está por debajo de la inflación. Estuvo 5 puntos por debajo de la inflación anual acumulado en el año en septiembre. Así que eso es una luz de amarilla o claro, ya bastante firme. Sí.
porque eso retroalimenta la crisis. Cuando te cae la recaudación te obliga a hacer un ajuste fiscal más grande, con el ajuste fiscal más grande te vuelve a caer más la recaudación, y eso fue parte del efecto que se vivió en el 2001 hasta llegar al fin de la convertibilidad. Y la caída del consumo que ha sido histórica en el mes de septiembre, que se desplomó un 4%, se sintió ayer, en el Día de las Madres, donde las ventas se volvieron a desplomar, ¿no? Se desplomaron las ventas, ahí tenemos un relevo de CAME, indica que las ventas por el Día de la Madre cayeron 13,3% contra 2017. Y hay un efecto muy interesante, porque ahí también está pegando muy fuerte la restricción que tienen los bancos. Fernando, disculpame, viste, según el informe de CAME, en los comercios y todo el 30% de los regalos nos llegó a 500 pesos. Eso te está hablando también de la pauperización que hay hoy, que ni el Día de la Madre logra, con todo lo que se produce en el Día de la Madre en torno a eso, te está demostrando el nivel de caída de salario y de consumo que hay en la Argentina. Y además de todo eso, lo que te está marcando es que el sistema financiero está retrayendo el crédito, sí, y que las familias y las personas no tienen acceso a ningún tipo de financiamiento. Está claro que con una tasa de 70% el crédito iba a caer, pero los bancos ya advirtieron que de acá hasta fin de año van a restringir al máximo todos los créditos prendarios, los créditos personales y por supuesto los créditos a las empresas, en especial cuando son las empresas pymes. Ahora, esto es más recesión, más ajuste, más apriete sobre muchas empresas, porque si no tienen crédito, ¿qué van a hacer empresas que tengan problemas financieros? Bueno, las empresas que tienen problemas financieros claramente la van a pasar muy mal, y ahí es donde entran los repros. Vos estabas diciendo, 10 empresas por semana están pidiendo ayuda al gobierno para pagar salario. Esas empresas que antes tenían la posibilidad de acudir al sistema financiero y fondearse, ahora no tienen ninguna chance. Con una tasa de 70% que está cobrando, por ejemplo, en adelanto de cuenta corriente, el 78% se pagó hoy. Es imposible que las empresas se financien ahí, tienen que ir a pedir al Estado una ayuda. Gracias, Fernando. Hablábamos la semana pasada con Darío, te comentábamos aquí la presentación que despertó realmente mucha repercusión de los abogados del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Abogados que en algún momento estuvieron muy cerca del presidente Mauricio Macri. Una presentación contra el juez federal Claudio Bonadío. Porque claro, como muy bien decía anteriormente Darío Villarruel, muchos de los implicados en la causa de las fotocopias que dijeron o pensaron, bueno, arreglo la declaración, digo lo que el fiscal y el juez quieren, ahora se siente de pronto que han quedado no solamente procesados, sino integrando una posible asociación ilícita. Y es ahí donde estos arrepentidos ahora hacen presentaciones en contra del juez federal Claudio Bonadío. Yo les voy a pedir, presten atención, escuchen con atención al abogado, a uno de los abogados del primo presidencial, al doctor Ricardo Rosenthal, frente a la Cámara Federal la semana pasada en contra del expediente Bonadío. Y la causa va a fracasar. Va a fracasar en el sentido de no poder administrar justicia como corresponde. A esto me estoy refiriendo. Nuestro asistido está identificado desde siempre en los medios y en todo el mundo como vinculado a la familia Macri. Es, de hecho, el sobrino de Franco Macri. No hace falta más que poner un portal de internet y enseguida sale que si Franco Macri le vendió las acciones de IEXA, que si no le vendió, que si sigue siendo, que si ahora le vendió a Midril o no le vendió, y qué sé yo. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, ¿a quién se le ocurre pensar que el gobierno anterior, visiblemente enfrentado con el grupo Macri, va a ser una asociación ilícita con Ángelo Macri, con Ángelo Calcaterra? Imagínense esta causa sentada del día de la audiencia con lo que tiene ahora. Porque no parece que vaya a tener mucho más de lo que ya tiene ahora. Y lo que tiene ahora son declaraciones en el marco de acuerdos de colaboración. Cuando uno toma el expediente, la prueba que el juez hizo previo a
convocar a proceso a la gente fue ciertas corroboraciones de orden técnico, de si el edificio al cual la bitácora del señor Centeno decía haber ido correspondía a la empresa en que teóricamente fueron, si el auto del que se bajó fulano de tal correspondía a fulano de tal o no. Son ciertas corroboraciones mínimas necesarias, no es que las estemos criticando, pero digo, están muy alejadas de la prueba del hecho que se quiere demostrar. Bueno, aunque a usted le parezca insólito, el que hablaba no era el doctor Carlos Beraldi, abogado, defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Era el doctor Ricardo Rosenthal, abogado del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Darío diciendo, esta causa va a fracasar. Increíble, ¿no? Una clase de derecho penal dio el doctor Ricardo Rosenthal a la luz de lo que hay en el expediente. Recordemos que esto se llama informe in voce, lo hace, expone ante los camaristas, Pablo Bertuzzi y Bruglia, y les explica, mire, el fallo que dictó Bonadío adolece de estas cuestiones. Por ahí no está todavía en esta parte, habla de que la vez que puso dinero fue ocasional, por eso los diarios hablaron de un comiero ocasional, y que en realidad fue en el año 2013 y que no tiene nada que ver con una asociación ilícita. Hay un párrafo que es muy interesante, que él dice que las anotaciones de Centeno están muy alejadas de la prueba del hecho y que las declaraciones de los acuerdos de los colaboradores sin corroboración alguna, es decir, lo que dice Beraldi para Cristina Fernández, obviamente lo dice Rosenthal para Calcaterra, el primo de Macri, con lo cual lo que hay es personas que dicen cosas de hechos que no han sido corroborados todavía. Por eso, adelanta Rosenthal, de seguir adelante, de confirmar, señores jueces, ustedes este procesamiento por asociación ilícita, van a tener que demostrar en el futuro ante un tribunal oral que Calcaterra fue socio de Cristina Fernández de Kirchner desde el 2003 al 2015. Algo, obviamente, que nadie lo puede aceptar, y mucho menos en cuestiones destinadas a obra pública que realmente se hicieron. Muy bien, y hoy, para terminar con todo el capítulo judicial, el ex secretario de Justicia del gobierno anterior, Julián Álvarez, citado en esta causa de la fotocopia por el juez federal Claudio Bonadío, recusó al juez federal Claudio Bonadío. Lo vemos en dos líneas. Estoy convencido de que usted, vuestra señoría, me ha citado como revancha por la disputa que de forma evidente existe entre nosotros. Aquí hay que recordar, Darío, rápidamente, que hay un proceso anterior donde Julián Álvarez... ¿Cómo es? A ver, contá. Bonadío lo denunció a Álvarez porque le pidió un juicio político. Ante eso se presentó Bonadío como querellante, es decir, él se ha presentado para impulsar la acción penal, con lo cual, desde el punto de vista jurídico, es absolutamente ilógico que un juez que está querellando a una persona en otro hecho, a su vez lo cite indagatoria en esta causa de los cuadernos. Es decir, que se debería aceptar, lo que la ley manda es que se acepte la recusación. Exactamente, se debió haber excusado. Lo que ha hecho Bonadío es una bestialidad jurídica. Él no puede estar querellando a alguien y traerlo encima como detenido o como imputado en una causa donde eventualmente hasta ahora, dice Graciana Peñafort, que es su abogada, no hay ninguna prueba que lo vincule con el tema de los cuadernos. Bien, entonces dice Julián Árbol, estoy convencido que es como revancha por el episodio que cuenta Darío. Es indudable que siendo usted querellante en mi contra en otro proceso, mal podría resultar imparcial en este caso. Nos encontramos frente a una situación notoriamente kafkiana, donde no se sabe de qué hay que defenderse, pues la acusación y su prueba consta exclusivamente de una versión que no me atribuye ninguna acción u omisión, sino de haber tenido supuestamente peso en la cámpora, sin siquiera explicar el sustento de esta afirmación, ni tampoco qué significado tendría la supuesta existencia de ese peso en el supuesto financiamiento de la organización. Julián Álvarez, otra de las arbitrariedades, otro de los hechos ilógicos
que produce el juez federal Claudio Bonadío. Y que usted debe saberlo y que hay que clarificar, como muy bien lo explicaba recién Darío Villarruel. Muy bien, nos vamos ya al debate y está presente el padre Ricardo Carrizo, que integra el grupo de curas de Opción por los Pobres. Padre, ¿qué es lo que ha producido al gobierno y a los medios tanto nerviosismo en las últimas horas? Claramente la palabra de Dios, la invocación de las garantías de un pueblo que necesita paz, pan y trabajo, que los sindicatos hayan pedido esta misa y que el padre obispo Agustín accedió porque una misa no se les niega a nadie, como quien dice, porque además los interreligiosos, los hermanos interreligiosos hicieron un documento que se leyó ahí, bastante fuerte, como yo no recuerdo un documento así interreligioso, no consensuado de esta manera. Claro, además eso es importante, ¿no? Porque lo decía antes Daniel Scioli. Fue un documento ecuménico, se puede hablar, interreligioso. Otras religiones se expresaron en forma también muy dura, ¿no? Sí, hermanos musulmanes, protestantes, judíos, metodistas y los católicos, ¿no? Digamos, la idea fue esto, de que la unidad desde lo religioso pueda ser reflejo para la unidad en lo político, donde realmente la solución política es la que tiene que dar los políticos, los encargados de eso para resolver los problemas del país. Pero que si no hay verdadera unión, que también esto es lo que remarcó el padre obispo Agustín Redezzani en su predicación, que hay que unirse, que la oposición tiene que unirse, que el oficialismo también, pero para buscar el bien común de la gente. No estas cosas de resolverle el problema a un grupo de empresarios, sino que sea algo mucho más amplio, que le dé soluciones que prometió y que no cumplió hasta ahora con el pueblo más humilde. Claro, yo decía hoy al inicio, ¿no?, que tal vez lo ilógico sería que la iglesia no haya accedido a rezar como rezó el sábado, ¿no? Iría en contra de su propia ideología. Exactamente. Sí, lo nuestro es rezar por los pobres, acompañarlos en su proceso, porque además nosotros estamos con los pobres, pero no con la pobreza. O sea, acompañamos a los pobres que puedan volver a tener su dignidad, que le han robado, que le han quitado, que lo han engañado, porque les han prometido cosas que no cumplieron. ¿Y cómo ve usted, padre, que hasta lo meten al Papa por la ventana con tal de atacar la figura del Papa? Bueno, primero hay un desconocimiento claro de cómo funciona la Iglesia estructuralmente. O sea, cada obispo es independiente y autónomo, y el Papa, como obispo de Roma, si bien es un referente principal, él da lineamientos generales y después cada obispo lo tomará o no. En general sí, porque son palabras que son nacidas de la alegría del Evangelio y que sirven para mostrar a este Jesús que vino para salvarnos, para darnos vida, para darle voz a los sordos, vista a los ciegos, como decía el Magnífica, ¿no? Enaltece a los humildes y humilla a los ricos. O sea, simplemente esto, la palabra de Dios es la que nos mueve y que ahí es donde está el pedido de los sindicatos para rezar por esto. Ahora seguimos. Hugo, ¿qué ha causado tanta molestia? Supongo, decía yo, la multitudinaria manifestación para que parte del gobierno y los medios cercanos hayan estado tan locos en el día de hoy, ¿no? Sí, la multitud y el tono. El gobierno necesita exacerbar el odio, exasperar. Vos fijate el tono del encuentro de ideas con los empresarios. La economía está mal, va a estar peor, pero seguimos apoyando a Macri y lo único que hay que hacer es bajar el costo laboral. Siguen insuflando el odio y esta comunión de religiones y de religiosos con el pueblo, con un mismo discurso, que además no inventaron nada nuevo. En la vieja doctrina social de la Iglesia, que de alguna manera fue lo que se expuso con toda claridad, el pueblo, por supuesto, subrayó con el aplauso, pero no solamente al obispo, al compañero musulmán, al representante de los judíos. Eso que es mostrar un espacio de unidad, a esta gente los perturba.
porque necesitan seguir dividiendo a la sociedad argentina. Y la movilización, ¿no? La movilización en la calle les molesta. Y ese digo, clima, ¿no? que a Durán Barba, claro, le repele. Sí, sí. Porque cualquier cosa que no sea seguir metiendo ácido en la herida del odio, a ellos los lleva a perder. Porque la economía, está claro que el pueblo rechaza esto, 70-75%, necesitan del odio. Creo que eso les molesta. Y además, desde ya, la figura del Papa, de la Iglesia Católica, habida cuenta de la historia que tiene la Argentina, Ubaldini, Paz Pan Trabajo, aquella marcha histórica desde San Cayetano, sí, todo eso les produce un escalofrío. Y se viene ahora el miércoles 24 otra movilización frente al Congreso de la Nación, ¿no? Sí. En contra del presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Sí, hoy hubo una reunión muy importante con toda la comunidad de la cultura, de la educación. Estuvo el director de cine de la película esta que fue premiada recientemente, las orquestas de Ciego, la Orquesta Sinfónica Nacional. Todo eso lo quieren liquidar, hacer desaparecer, más los gremios docentes, otra con los jubilados y todas las organizaciones. Y el día miércoles, mañana lo vamos a anunciar en una reunión que hacemos con el Frente Sindical, la CTA, el día miércoles no solamente vamos a convocar desde las centrales sindicales, van a estar las asociaciones de jubilados, clubes de barrio, multisectoriales contra el tarifazo, empresas pymes, empresarios pymes, pequeños productores del agro, de la agricultura familiar, los representantes de la ciencia, la tecnología, de la universidad, el gremio docente que para y convoca, los bancarios. O sea, Hugo, va a ir mucha gente que estuvo el otro día en Luján. Y mucha gente que estuvo en Luján, es decir, es el pueblo que actúa en defensa propia, porque este presupuesto es para liquidar a nuestro pueblo y para asegurarle miseria de acá hasta el 2019. Ahora nos vamos a meter con el tema del presupuesto porque algo estaba adelantando. Nicolás Caroprese de la CEPTEP estuvieron movilizando ustedes, digo, como representantes de un sector muy grande que hoy la está pasando mal y que sufre, ¿no? Sí, yo creo, coincidiendo un poco con lo que venían diciendo los compañeros, creo que lo que molesta es la expresión de esa misa es también resultado de las políticas del macrismo, que esa plaza haya estado llena, gritando, como un grito desesperado frente a la situación que están viviendo cientos de miles de argentinos, millones, ya podemos hablar de millones de argentinos, sobre todo los que están sumergidos en la pobreza, en la miseria absoluta en este país, que se ha profundizado en los últimos años, y la misa del otro día venía a expresar eso con un discurso además muy centrado en la necesidad de la unidad del pueblo, no solo de la clase política o de la dirigencia sindical, porque el discurso fue mucho más allá. Hoy lo intentan centrar en las referencias políticas que estaban sentadas, las gremiales, y yo creo que el discurso que unió a toda esta gente tenía que ver más con un protagonismo del pueblo y la necesidad de esa unidad del pueblo argentino para poder salir adelante de la forma en que sea, pero que no es esta, digamos. Que no es esta porque lo demostraron los 3 años de política que tendieron a profundizar los problemas que por ahí sí ya teníamos, pero los profundizaron, los volvieron más agobiantes y los volvieron más desesperantes. Nuestro sector lo viene planteando desde 2016 aproximadamente con la ley de emergencia social, que fue cuando empezamos a exigir políticas que tiendan a generar un colchón que contenga el cimbronazo que iba a recibir este país, cuando nosotros gritábamos que estaban empujando a la sociedad argentina al paredón. Y cuesta, digamos, que se exprese esto porque el cerco mediático que rodea a todo este gobierno, más esta cuestión, es el 30% de la sociedad la que está afectada en la pobreza absoluta y en la indigencia, digamos. La indigencia es menos, digo. Y eso por ahí no se expresa de manera generalizada en la sociedad, entonces es un discurso que cuesta instalar la situación desesperante de nuestros compañeros. Sobre ese tema, hoy Agustín Salvia, del Observatorio Social, habló que ya en la provincia, en el conurbano bonaerense, la pobreza alcanza el 33%, va a alcanzar en diciembre el 33%. Es que la situación es realmente preocupante, reitero, digo, nosotros cuando pensamos el surgimiento de la CETEP como una herramienta gremial para los trabajadores de la economía popular, o sea, para los trabajadores excluidos, pensábamos en eso, en que teníamos que salir a exigir derechos laborales para compañeros que habían inventado su trabajo.
Hoy, lamentablemente, como vamos a estar mañana presentando de nuevo el proyecto de ley de emergencia alimentaria, estamos exigiendo comida para poder bancar los comedores, que se explotan de gente, que las compañeras y compañeros que todos los días cocinan ahí están desesperados pidiéndonos falta comida, hay que traer más comida, porque si no, no vamos a poder recibir a toda la gente que está viniendo. Y si la política y si el gobierno no se hace eco de eso... Claro. Y sale adelante con planteando al Estado como en un rol de caridad, en vez de como con un rol de responsabilidad a la hora de ordenar la sociedad, sino de caridad, de bueno, hay unos descartados que tenemos que tirarle un hueso, y esa es la lógica con la que estamos gobernando. Es recontra preocupante. Creemos que hay que mostrar unidad en la calle, mostrar unidad sobre todo para poder que quien retome, digamos, una política que tienda a incluir a los sectores excluidos, que tienda a tratar de resolver los problemas de la pobreza, tome los reclamos que hoy en día el pueblo está exigiendo, porque la única manera de construir un programa que triunfe es tomando los reclamos de los trabajadores. Ricardo, antes de ir con Guillermo Oliveri, que nos acompaña esta noche, ex secretario de Culto, que él va a ponernos a contextualizar el marco de iglesia y todo lo que se está viviendo en este momento. Digo, hoy uno que conoce de adentro también, ¿no? A los sectores de la iglesia, era hasta risueño, porque muy bien lo expresaba recién Felipe Solá. Los medios, porque no salen del gobierno, sí, son los periodistas cercanos al gobierno los que salen a poner lanza de decir, no, hay sectores de la iglesia molestos con el acto del sábado. Y hoy salió el titular del episcopado a respaldar eso. Obviamente. ¿Hay algún sector de la iglesia molesto? A ver, como todo ámbito siempre hay un roto para un descosido, claro, ¿no? Digamos, tenemos un obispo castrense que está defendiendo a genocidas. Bueno, pero nadie se escandaliza por los dichos del obispo castrense. Por ejemplo. Eso es importante, lo que usted acaba de marcar. Claro. De eso que está diciendo barbaridades, el obispo castrense, barbaridades, y nadie del gobierno ni de los medios se escandalizan de las barbaridades que dice el obispo castrense. Sí, y peor aún, el obispo castrense emérito, el que estaba antes, diciendo barbaridades de Monseñor Angelelli, pronto a ser ya con fecha para la canonización. Beato, ¿no? Beato para ya es una buena noticia que se conoció hoy. 27 de abril del año que viene. Digo, diciendo, la verdad que locuras, o sea, bueno, y sin embargo, no hay una voz desde el episcopado que hable en contra de eso. Pero es claro que el padre obispo Radizani tomó la posta de algo que era necesario, que hacía falta, porque, como decíamos, primero el tema de la unidad, segundo el pedido, paz, pan y trabajo, o sea, pan sin trabajo es indignidad y trabajo sin pan es esclavitud, y estamos orillando eso, porque los comedores que tenemos, los comedores en los barrios, no terminan siendo más que eso, ¿no? Una humillación a la gente en su propia dignidad. Total. Y lo peor es que no hay una posibilidad de resolución, porque nos mienten, lamentablemente esta es la cruel realidad, nos están mintiendo con la cosa cotidiana, ¿no? Un señor presidente que dice que estamos bárbaros, que vamos bien, pero que los que se están beneficiando son todos sus amigos, no la gente en los barrios, no nuestros lugares de encuentro. Guillermo, buenas noches y gracias por estar. Gracias, ¿cómo contextualizás esto que produce, otra vez poniéndolo al Papa del por medio, cuando la verdad no tenía nada que ver, que la Iglesia tratando de enfrentarla con estos sectores que participaron masivamente del sábado? No es nuevo, ¿no? El ataque que viene sufriendo el Papa tiene ya casi prácticamente desde el inicio del pontificado, 2013, cuando él empieza, digamos, a hacer declaraciones públicas y después, por supuesto, la encíclica Evangelii Gaudium y la Laudato Si, fijó posiciones a nivel mundial, digo, atacó directamente, hizo hincapié en el neoliberalismo y en el mal que causa en el mundo. Puntualiza la exclusión a los abuelos, a los pobres, a los pequeños, permanentemente. A partir de ahí hubo sectores que empezaron a mirarlo con cierto temor, y eso se ha ido profundizando. Porque muchos, a ver, Guillermo, vamos a ser sinceros, muchos cuando Francisco asciende al papado, aquí en la Argentina lo querían ver como jefe de la oposición contra el gobierno del expresidente. Por supuesto. Lo que pasa que, digamos, y los decepcionó en ese sentido a muchos. Lo decepcionó, ¿no? Muchísimo, pero además, en general, nuestro gobierno, tanto el de Néstor, pero básicamente Cristina, con dos gobiernos, siempre se preocupó y nos preocupamos por mantener canales de diálogos permanentes, a tal punto
que Agustín Radrizzani, digamos, yo puedo compartir con él, francamente, diálogos, podemos tener diferencias, pero se hace genuino y eso es lo que permite también esa construcción de conjunto. Uno desde el seno de la Iglesia y otros en ese momento representando al gobierno nacional. Y eso me parece que es lo bueno. Es un diálogo sincero, franco, concreto, y que no tiene vueltas. Eso permitió que, siguiendo digamos, la línea jerárquica, los compañeros del Frente Sindical, y en especial, digo, Ricardo Piñanelli y Julián Domínguez, un querido compañero y amigo, hicieron lo que tenían que hacer, ponerse, digamos, a hablar con quienes tenían que hablar, hasta llegar finalmente a donde se iba a hacer esta gran manifestación de fe popular, que es lo que fue el sábado pasado. Gustavo, el rol de los medios ha sido determinante. Recuerdo que cuando fue nombrado Papa, los medios titularon que Cristina no se alegró por este nombramiento. Sí. Bueno, yo te digo, corrijo a esos medios, porque la primera persona que me llama a mí, estando sentado en mi despacho con todo el equipo mío, mirando la televisión, y para sorpresa nuestra, cuando el cardenal Torán lo nombra a Jorge Mario Bergoglio, la primera, 2 minutos después, no habían pasado, cuando me llama la presidenta para decirme: Guillermo, tenemos que irnos a Roma, prepara todo. Apenas pude decirle: sí, presidenta, eso vamos a hacer, y así fue. Es decir, no hay que decían, que dudó, se corrobora que los medios nada. mienten. Perdón, y además Cristina lo ha contado además públicamente muchos años después, digamos. Esa es la verdad. Ahora, ahí me parece que hay un concepto, Guillermo, que vos acabas de decir, que lo expresaban Hugo, aquí Nicolás o el padre. Molesta al gobierno también que hoy el Papa se haya convertido en una bandera contra el neoliberalismo a nivel mundial, ¿no? Bueno, y que el Papa haya hecho una opción por los más pobres. Molesta al gobierno, molesta a sectores de la Iglesia, molesta a sectores del Vaticano y molesta a gobiernos, digamos, como Estados Unidos y otros, ¿no? Porque va directamente al fondo de la cuestión. Y nos toca a nosotros como argentinos también. La misma homilía de Monseñor Radrizzani es para todos. Obvio. Les dice al oficialismo, está bien, y lo critica, claro, y nos dice a la oposición, obvio, a los que somos opositores, que también tenemos que resolver. Pero yo planteaba, a ver, el cardenal Poli lo planteó el 25 de mayo frente al presidente. Así es. Para todo, para los dos sectores justamente. Así es. ¿O qué significado tienen los 7 de agosto en San Cayetano? No es novedad, digo, por eso es la locura esta de algunos sectores que hay que estar debatiendo lo que es lógico para la Iglesia, ¿no? Claramente les ha dolido, o sea, es cierto que al gobierno le ha dolido esta misa porque demuestra la vulnerabilidad de todos sus discursos y la falsedad de todas esas cosas que ellos plantearon. Pero es importante que quede claro, yo cuando empecé las reuniones con Julián Domínguez... Usted fue, si puedo decir una infidencia, usted fue uno de los organizadores del sábado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué? ¿Había algún resquemor? ¿Radrizzani dijo no voy a ir, negó? No, a ver, cuando el padre obispo me pidió que le diera una mano para organizar el tema de la misa, me comunicó con Julián Domínguez y Julián Domínguez fue muy claro: queremos hacer un acto religioso. Esto lo arreglamos con el padre obispo y el padre obispo en algún momento empezó a sentir presiones de gente que lo querían llevar para otro lugar, ¿no? A presionarlo con que estaba mal, que supuestamente el Papa estaba enojado. Obviamente el padre obispo entiende y lo conoce y supo reaccionar como reaccionó y decir con caridad: yo esto lo hago. Porque entiendo de que lo que se está pidiendo es algo que se necesita al pueblo. En ese sentido, el padre obispo realmente ha meditado con mucha serenidad y lo ha hablado con su conciencia y supo hacerlo, y de hecho quedaba claro lo que se pedía. Y además otra cuestión, porque me parece que ahí en la adjetivación, Hugo, que hacen hoy algunos medios de decir fue un acto de camioneros o del kirchnerismo, es realmente subestimar una movilización que fue de muchos sectores sociales. Sí, claro, de muchos sectores sociales, de distintos sectores en términos del mapa sindical. Y político también. Político también. Y además, vos fijate, no habían pasado 10 horas del acto, y yo ya leía en La Nación que el presidente de la Nación instruía para que se haga presión sobre los empresarios para que lo denuncien a Moyano. Es decir, están enceguecidos totalmente.
O sea, alguien que está gobernando arriba de un tanque de nafta y que todos los días se pone las espuelas para zapatear. No Hugo, paran. instalar que el Papa es peronista, ¿cuál es el fin? El fin es desviar, lastimar, generar división. ¿Cuál es el tema de instalar al Papa como peronista? Yo creo que lo que intentan hacer es mantener pegado al hueso de ellos ese 30% que hasta es capaz de comerse el verso de que tenemos un Papa peronista que desde el Vaticano tiene una unidad básica. La verdad que es ridículo. Es ridículo. Llegan al punto del ridículo y creo que el objetivo... Bueno, llegaron a decir que el dinero de la ruta acá estaba en el Vaticano. Sí, claro. Llegaron a decir esa barbaridad, Claro. que no vamos a asustar, ¿no? Y vos fijate, cuando vos tenés algo que es tan claro, un acto de unidad, un acto con un mensaje absolutamente centrado, racional, que dice lo que todo el mundo Piensa. piensa. Es decir, Exacto. ¿qué pensamos? Que la economía no tiene sentido si no está a servicio del ser humano. ¿O qué quieren que diga Rafael? Lo mismo que decían los empresarios. Pero a ver, lo escandalizante, como hablábamos con el padre Ricardo, sería que la iglesia no diga eso. Claro. Ahí habría que empezar a preocuparse. Claro, que la gente no salga a la calle. Mirá si Radicani hubiese dicho, señores, Claro. el Papa quiere que hagamos la reforma laboral y que bajemos el costo laboral. La verdad que es ridículo. Pero además, no había además- banderas políticas, No, ¿no? Era solo había banderas argentinas, que es lo que rescata el titular de la conferencia episcopal hoy. Pero además, digo, la homilía de Radicani recorre todo el arco, porque incluso habla de la justicia también. Claro. Sí, no se privó de hablar nada, además de, por supuesto, la oración ecuménica, que sí fue contundente, que hay una tradición en la Argentina de ecumenismo y sobre todo de pluralismo. La Argentina es plural. Hubo también agnósticos en la Tal marcha, cual. seguramente. Digo, y está perfecto, esa es la diversidad. Ahora, fíjate vos, Gustavo, en el bloque anterior hacías mención, y creo que Breger justamente, y las imágenes son impactantes, al éxodo hondureño. Sí. Eso es lo que está denunciando el Papa. Eso es el ajuste. Eso es el ajuste, El exactamente. descarte. ¿Eh? El descarte. Eso es el hambre. El hombre como Claro. descarte. Y no vimos Y es el la hambre. parte final, porque hay que ver qué pasa con esos hombres, mujeres Sí. y niños cuando lleguen a la frontera. Claro. Exacto. Ese es el hambre. Bueno, estamos hablando mucho de neoliberalismo, de economía, de los reclamos. Mara Ruiz, y hoy el presidente del Banco Central salió a vendernos que estamos en un mundo de maravillas, que la LELIC no son una bomba. Nos Lo va- mismo decían de la LEVAC y después corrieron a desarmarla cual si fuera la bomba del coyote a punto de explotarles en las manos. No estamos en un mundo ideal, la inflación, vos decías, hoy mostrabas los aumentos, transporte, el aumento del gas en octubre que vamos a empezar a pagar en noviembre y además ahora consumimos menos porque es verano, imagínate el invierno que viene cuando encima estemos pagando con el siguiente aumento de abril del año que viene. Yo no sé si la inflación va a seguir acelerándose, porque la recesión es muy fuerte, el consumo para acá me cayó 4, nosotros en el Instituto de Trabajo y Economía medimos 5 y pico anual para septiembre, es muy fuerte, pero la verdad es que aún si baja no sería un logro, porque ellos han repetido durante 3 años ya casi como loros que la emisión generaba inflación y todos vimos 2016 y 2018 que lo que genera inflación es la devaluación. Así que depende del camino que siga el dólar, vamos a tener una inflación más alta o un poco más baja. Pero más baja es que la recesión la frenó y que lo único que logramos fue comprar tiempo con los dólares del Fondo Monetario. Dólares que se acaban en 2019, se liquidan todos y el que venga va a tener que pagar casi 50.000 millones de dólares de devolución al fondo. ¿De dónde los va a sacar? No sé. Y si hay devaluación de nuevo, quizás la inflación fuerte no sea la de 2019 y vuelva a ser la de 2020. Es una bomba de tiempo este programa económico. Bien, hacemos una primera pausa, enseguida vamos a volver con Nicolás, porque también hay una política claramente persecutoria contra los movimientos sociales. Y voy a aprovechar también que Guillermo es concejal en Varadero para hablar de la situación en pequeños pueblos, cómo se están quedando sin fábricas y sin industrias. Corte y ya volvemos. Centro Industrial Panamericana 36, un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Comercializa Grupo Adrián Mercado.
Grupo Dema, productor de Aquasystem y Sigas Termofusión, presenta Duratop X y Duratop XR. Desagües de alta resistencia y máxima seguridad. Duratop Línea X, el color de la calidad. Vamos, vamos, chicas, bien, ¿Y si mejor probás con Alermix? Dale. Vas a andar muy bien. ¿Seguimos? Alermix es un antialérgico de última generación con cetericina que alivia 3 veces más rápido la rinitis alérgica y la alergia en la piel. Alermix, alegría sin alergia. La prevención es tu mejor herramienta de trabajo. Evita accidentes conociendo los riesgos y usando la protección adecuada. Es obligación del empleador proveerte los elementos necesarios. Para más información ingresa en www.srt.gov.ar o llamando al 0800-666-6778. Prevenir es trabajo de todos los días. Nací con un verde especial. Mi padre decía que era un color mágico. Al crecer, decidí seguir sus pasos y transformar su Malbec en un verdadero tesoro. Esmeralda, nuestro Malbec. ¿Luis? ¡Luis! ¡Tocayo! Gracias, Hernán. De nada, María. ¿Santiago? Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Si te duele acá, acá, acá y acá, lo que te está doliendo es el bolsillo. Entra ahora en drred.com.ar. Vas a ver que hay un plan para vos. Dr. Red, tranquilidad cuando la necesitas. Que me vean impecable no significa que no me metan el barro. Que trabaje solo no significa que no sepa lo que es una gran compañera. Hay una pickup que significa mucho más que una pickup. Hilux 2019. Cuando los sueños se encienden al despertar, como latidos que brotan al respirar, es el deseo que marca el camino a seguir. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Si le pica un mosquito, cualquier bicho, Caladril. Si le arde la piel porque madura, Caladril. Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es Caladril. Para toda la familia, Caladril, la caricia que alivia. La primera vez es mágica. Es única. Es sorprendente. La primera vez te sacude la mente. Por primera vez en la historia, Nissan fabricó un vehículo en Argentina. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Porque si es Molto, Molto vende. Llego y pim pum pam me contrataron. ¡Vamos! Cervezas y picadas. Me echaron. Y bueno, más cervezas y picadas. Para cada momento, pedido ya. Descárgala. Momento ya, pedido ya.
Seguimos esta noche en Minuto 1 analizando lo que ha dejado el lujanazo del sábado en la ciudad de Luján, protagonizado por distintos sectores sociales, políticos, gremiales, un amplio abanico que ha erizado la piel de muchos en la Argentina. Retomo un minuto, Mara, lo que estabas indicando recién, ¿no? Porque el gobierno hoy salió a celebrar la baja en el déficit fiscal, que tiene controlado el dólar. ¿Eso cuánto tiempo puede durar? ¿O qué está significando, no? Mira, durante los 90 tuvimos déficit fiscal primario, que es de lo que habla el gobierno, positivo casi todos los años, solo creo el 95, y llegamos al 2001 con un medido en los términos en los que ahora se mide la pobreza, con la canasta de ahora va más de un 70% de pobreza. Así que obtengan o no el logro del déficit fiscal cero no es un objetivo que a mí me preocupe, en el sentido de que no me parece que sea un objetivo que pueda llevar a Argentina por un camino de crecimiento, un camino mejor. Por el contrario, si implica ajustar el gasto, probablemente no solamente tengamos menos actividad, digo, no solamente lo que explicaban antes, que si uno gasta menos, entonces hay menos dinero en la economía, se consume menos, los negocios venden menos, despiden gente. También cuando uno recorta gastos como ciencia y tecnología, en educación, en salud, está socavando las raíces del crecimiento de acá a muchos años en adelante. Todo eso es muy difícil de volver atrás. Cuando uno se gasta el fondo de garantía, está poniendo en juego los ingresos de los jubilados del futuro, se están secando las raíces del crecimiento, no solamente para el 2019 y el 2020, de acá en adelante. Así que logren el déficit fiscal, yo hasta te diría que no necesariamente es una buena noticia, porque no lo están logrando con crecimiento, claro, cobrándole impuestos a los sectores más concentrados, a los más ricos. Siguen cobrándole los mismos impuestos a la mayoría de la gente, en algunos casos más, y sin embargo están gastando menos y despilfarrando intereses. Y la inflación, el dólar, los problemas de fondo de la economía no se solucionaron. Seguimos teniendo la economía abierta, siguen entrando importaciones a lo loco, seguimos teniendo una economía financieramente abierta, los dólares pueden entrar rápido, pero también se pueden ir rápido. Entonces, que el dólar se mantenga quieto o no es una cuestión temporal. En algún momento eso caduca, eso nos pasa lo de abril de este año. Nicolás, ¿ustedes notan que desde el gobierno, sobre todo la ministra Patricia Bullrich, cada vez busca una confrontación o criminalizar más lo que han sido ustedes, lo han sufrido, una protesta social creciente en la Argentina? Yo creo que hay una cuestión orgánica de Cambiemos en general, que lo vimos también justo alrededor de este fin de semana, de salir a atacar a las organizaciones sociales, acusándolas de roles en el narcotráfico, en las mafias, o que la ministra de Desarrollo financia los colectivos con los cuales después las organizaciones le hacen quilombo. Yo creo que tiene que ver con una lógica de razonamiento político que medio que le impuso Alfredo Casero con esto de que la gente pide flan, digamos, cuando los pibes lo que te están pidiendo, digamos, en el caso del incendio de la casa, es algo para calmar el dolor de la quemadura que le dejó el incendio de la casa. No es flan lo que están pidiendo. Estamos pidiendo que de alguna manera haya una respuesta para los que están quedando completamente afuera de este sistema y que no entran ni siquiera en el razonamiento de la política del macrismo, porque eso hay que entenderlo, digamos. Cambiemos tiene un plan que ya es suficientemente perverso para los que están adentro, imaginemos lo que es para los que están afuera, y la respuesta a eso es salir a denunciarlo, salir a confrontar a los movimientos sociales que hoy, además, son los únicos garantes de que esos recursos sean utilizados. La organización, ni siquiera los movimientos, ni siquiera los dirigentes, sino la organización es la garante de que esos recursos se utilicen para generar condiciones de vida digna que tienen que ver con el trabajo, tienen que ver los comedores. Invito a Patricia Bullrich, invito a Cornejo, invito a Morales, invito a todos los que estuvieron hablando en este tiempo, que vayan a conocer las unidades productivas de los diferentes compañeros, a los cartoneros trabajando en todas sus ciudades, seguro los tienen y lo van a ver ahí, que vayan a conocer las casas donde miles de pibes se recuperan de la adicción a los pacos y que nadie había hecho nada por esos pibes, y que hoy se está haciendo producto de la lucha y de la organización de esos compañeros. Lo mismo pasa con los vendedores ambulantes, lo mismo pasa, digo, hay una situación... Las unidades que venden el pan social a 20, 30 pesos, ¿no? Exactamente, si no, o la misma doña en los barrios garantizándole la olla a los pibes que no tienen nada para comer. Entonces, a veces uno no quiere responder a esas cosas porque siente que es legitimar un discurso que es, en este contexto, y perdón la palabra, una cagada, y malintencionado, con la idea de generar
a niveles masivos un enemigo interno en una situación donde están los lazos sociales, digamos, más tenso. La red de contención, todo, está complicada. Entonces, están todo el tiempo fogoneando una violencia la cual dicen combatir y la cual sabemos que vienen a profundizar, digo, y eso lo demuestra el presupuesto que presentaron para el año que viene, donde sacan recursos o achican la cantidad de recursos que va a haber en el Ministerio de Desarrollo y aumentan exorbitantemente los recursos destinados a la seguridad, digamos, y ahí tiene que ver con el plan que van a llevar adelante. ¿Qué lugar le da el gobierno a las organizaciones sociales? ¿Qué pensás? ¿Qué lugar le da? Yo creo que el problema que tienen ellos es que dale algo y que no jodan, digamos, porque es esa la reflexión. Entonces después ellos mismos, a través de su razonamiento, porque las organizaciones sociales y los compañeros, sobre todo referentes de las diferentes unidades productivas de trabajo, lo que van a exigirle al Estado son las condiciones más o menos para poder llevar adelante un trabajo que se lo inventaron frente a la negación y a que le cerraron las puertas en todos lados, digamos. Ricardo, quería decir algo. Sí, porque me parece que un ejemplo de organización barrial que ha logrado reconvertir el abandono y la desidia en construcción, en trabajo, en derechos, en dignidad, fue la Tupac Amaru, y por eso es tan castigada no solo en Jujuy, sino en Mendoza, y ahora en Mendoza se descubrió que toda la acusación que tenían, resulta que los eran números falsas. Eran falsas. Claro. Y en Jujuy están siendo estigmatizados todos los compañeros de la Tupac, y todos los, empezando Milagros Salas para abajo, están todos presos. Y ellos armaron una organización que permite la construcción, abaratando costos y mejorando servicios. Entonces, la verdad que esto es la UTT, ¿no? La unión de tomadores de todo, pero no de un grupo de amigos que comparten la vida, se toman todo, se lo toman todo para ellos. Total. ¿No? Guillermo, vos sos concejal además en Varadero y sabemos que están siendo muy castigados económicamente en Varadero, ¿no? Sí, muy castigado como muchas de las ciudades del interior de la provincia. Y básicamente Varadero con el cierre de dos fábricas, una además de pionera, digamos, Atanor, de fines del siglo XIX, principio del XX, y la otra Germaís también, y además sin recuperación, porque el otro tema es que no es que el trabajador se hace invisible. Pero además en una ciudad chica, ¿cuántos habitantes tiene Varadero? 40.000 habitantes. 40.000, bueno, no es una ciudad chica, pero digo, en esa ciudad se cierran fábricas, ¿dónde va el que queda sin laburo? Depende de la edad, que es casi imposible que consigas un trabajo, porque además afecta a la clase media y afecta al comercio y afecta a la industria. Total. Es decir, hoy tenés caída en el comercio de 30-40%. Hoy a la mañana, digamos antes de hablar, también un comerciante, un muchacho joven, muy emprendedor, con 13 negocios abiertos, me dice, Guillermo, tengo que cerrar 2, porque tengo a la gente en blanco y tengo que pagarle, pero no la puedo cerrar. Es un pequeño ejemplo de todo lo que tenemos cada uno de nosotros, pero que se reproduce por miles. Y en general el gobierno es la pasividad del gobierno, incluso el gobierno municipal, que es el otro tema, porque digamos han copiado, aunque tengan raíz radical, digamos la metodología macrista. Obvio. Arreglo todo por arriba, pinto, amarillo, blanco, lo que fuere, pero el fondo de la cuestión sin resolver. No hay compromiso para resolver los temas laborales. Me acuerdo en la época de Carlos Tomada, podés corregirme, digamos, la Secretaría, el Ministerio de Trabajo se ponía al frente de la defensa del trabajador. Ahora es al revés. Hoy inexistente, hoy está a favor de los empresarios, ahora inexistente. Hoy en día tienen que estar dando más explicaciones los trabajadores, los que no tienen, que los que se están llenando de plata en este país. Eso es insólito, digamos, los niveles que hemos llegado. Bueno, y el miércoles va a quedar también muy blanco sobre negro con el debate del presupuesto. ¿Quién es quién en la Argentina y dónde están parados muchos, no? Yo creo que sí. Los que dicen que votar el presupuesto es el mal menor, porque si no el gobierno quedaría sin el presupuesto y todo sería peor, en realidad están diciendo un verso total. La verdad es que votar el presupuesto es darle a este gobierno vía libre para que profundice el ajuste, el hambre, la exclusión de la economía. Por este camino, está claro, lo decía la compañera, con números en la mano, por este camino la Argentina no tiene salida. Entonces, el deber que tenemos los diputados y las diputadas de actuar responsablemente, sin demagogia, sabiendo que nos llevan a un callejón sin salida, es no aprobar este presupuesto, que lo rehagan, que digan cuál es el acuerdo secreto que tienen con el fondo. Vamos a aprobar a libro cerrado un presupuesto que está hecho sobre la base del primer acuerdo
Y ahora lo que ellos están discutiendo es otra cosa. Pero aparte y no con los decir. ajustes tremendos, salud, educación, Claro. cultura, Y con una- recorte Con una cuestión, impresionante. hay 30 organizaciones que pidieron ser convocadas para decir cuál es la realidad en torno a este presupuesto. Desde los jubilados Sí. a los ciegos, los discapacitados, los gremios docentes, ¿Y? ciencia, tecnología. No les dieron bolilla. Ninguno. Claro. Ninguno. Le dijimos al señor Laspina, convoque, no, me dice, vos sos secretario general de la CTA, habla vos como diputado. La aprobación del presupuesto es una imposición del FMI para condicionar a la oposición, apoyando el modelo. No es que lo necesite el gobierno para gobernar, es una imposición del FMI para que la oposición quede con las manos atadas. Sí, totalmente. Y para un mensaje que quieren mandar hacia afuera, Claro, a los está todo dueños bien. del mundo, de que acá en la Argentina el pueblo está de rodillas y en el Congreso los diputados y diputadas también. Gracias. Sí. Hace unos 30 días, segundos tengo que lo digo cortito, hace unos días me junté con un grupo de compañeros que tienen VIH. La preocupación de esa gente que no tiene cómo adquirir esos medicamentos de cara al año que viene, es realmente desesperante. Hay 15.000 en esa situación que van a quedar totalmente desguarecidos, lamentablemente. Es verdad. Gracias, gracias Mara, como siempre, muy amable. Guillermo, gracias Hugo, padre, gracias. Gracias Nicolás, un gusto. Compañeros, hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, gracias señores por habernos acompañado en esta noche. Como siempre, nuestro compromiso con la realidad aquí, diariamente, en Minuto 1 en C5N. Quédese en la pantalla porque ya llega el Loto con Desafío 2018 en la continuidad de todos estos temas.